Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio de la lección número 8, Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu programado para el sábado 19 de agosto. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. El capítulo 4 de su carta a los Efesios inicia utilizando una metáfora del cuerpo organizado unido a Cristo como cabeza y explica cómo se vive en comunidad cristiana en madurez y bajo la guianza del Espíritu Santo y de Cristo. Pero en la segunda parte de este capítulo, de los versículos 17 al 32, usa una segunda metáfora para ilustrar el cristianismo práctico, poniéndose un cambio de vestidura, un cambio de ropaje y puntualizar la necesidad de un cambio de identidad modelado por la transformación operada por el Espíritu Santo. Se aclara desde el mismo principio que la conversión no consiste en algo como quitarse la ropa vieja solo por una noche y al día siguiente volverla a usar. Aquí recomienda quitarla, desecharla, tirarla del closet por completo, un desecho inútil, considerarla una pérdida de algo innecesario, Filipenses 3 del 7 al 8, y recibir a cambio la nueva identidad, la nueva ciudadanía con un nuevo documento de identidad, un pasaporte para el reino de los cielos. Esta metamorfosis que concede esta nueva identidad solo se recibe cuando aceptamos el señorío de Jesús en nuestra vida diariamente por la obra e influencia del Espíritu Santo. Esta metamorfosis no se limita a la mera transformación exterior. Según lo explica, los cristianos se despojan de algo antiguo, de su yo, y abrazan una nueva identidad, el renovar la actitud de la mente y recibir una nueva vida, porque son ahora una nueva creación. En nuestro estudio veremos 3 temas importantes sobre la nueva vida que Cristo da y debemos de vivir cada día. Número 1. Nuestra vida antes de Cristo. 2. Cambio de vida e identidad. Y 3. Transformación por el Espíritu Santo. Finalizando siempre con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con nuestra vida antes de Cristo. En Efesios 4, 17 al 32 y en Colosenses capítulo 3, del 1 al 17, el apóstol inicia con un llamado dramático a andar dignamente, conforme al llamamiento en Cristo, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3. Pero en la segunda sección de Efesios 4, del 17 al 23, hace un llamado similar a andar y a vivir, enfatizando que la unidad de la iglesia debe ser respaldada por un estilo de vida digno del cristianismo. Pero ahora su énfasis es que la evidencia se confirma por una ruptura o abandono de la vida antigua como gentiles. Los gentiles andaban en la vanidad, impureza, dureza de corazón e ignorancia. Y aquí vemos 2 formas de expresar la misma idea, abrazando la nueva vida en Cristo y la segunda rompiendo con el pasado gentil. Aquí se presenta también el peligro de la falsa pretensión de una vida nueva en Cristo, teniéndolo a Él como cabeza, quien dirige y controla la vida del cuerpo organizado, si este cuerpo sigue siendo arrastrado en la corriente imperante del mundo inconverso, porque eso no va en la misma dirección y presenta un trastorno en la unidad de la fe y práctica piadosa de la iglesia. No va en consonancia con los patrones de vida verdaderamente cristianos que así se fomentan. Efesios 4 del 20 al 24. Pablo no presenta esta aguda crítica al estilo de vida depravado del gentil sin ningún fundamento, sino describiendo sus amplios resultados desastrosos. Comienza la explicación en la condición de que ellos fueron encontrados por la gracia divina. Al aceptar a Cristo como Salvador, pasaron a una nueva condición, la de redimidos.
por la sobreabundancia de la gracia divina, que superó su maldad y su sobreabundante pecado. Pero ahora ellos son incorporados a una plena participación en el pueblo de Dios. Efesios 2 del 11 al 22 y 3 del 1 al 13. La descripción negativa de los gentiles en la carne es una espiral descendente. Es como cuando una persona está en problemas y cada acción que toma pareciera agravar la situación o empeorarla. Como cuando un profeso cristiano se ilustra que cae en un campo de arena movediza. Cada movimiento tiende a hundirlo gradual y progresivamente hasta cubrirlo y destruir su vida. La preocupación no se limita a las acciones eventuales, intermitentes y espasmódicas que se intentan frenar o alterar, pero sí están fuera de su control, sino que describe aquellos pecados que se refieren a comportamientos específicos exhibidos por los gentiles, un patrón de comportamiento, un estilo de vida que revela una trayectoria descendente de volver a las garras y a la esclavitud del pecado. En Efesios 4 del 17 al 19 se encuentra un retrato de la espiritualidad embotada, vanidad de mente, entendimiento entenebrecido. Esta espiritualidad insensibilizada por la fuente de entendimiento cerrado se destaca al comienzo del pasaje. La ignorancia debido a la dureza del corazón y a la pérdida de toda sensibilidad, llena de prácticas sexuales depravadas, porque ellos se entregaron a la desvergüenza y cometen con avidez todo tipo de impurezas. Alejados de Dios no saben cómo vivir separados de su gracia salvadora y continúan descendiendo en la espiral del pecado de la depravación. Y finaliza el escenario diciendo: mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Efesios 4:20. Ellos no fueron enseñados así ni por Cristo ni por Pablo, ni en la verdad que es en Jesús. Su deterioro moral no forma parte de estas enseñanzas del misterio del Evangelio que les fuera impartido oportunamente. Continuamos con el cambio de vida e identidad. Efesios 4 del 22 al 24 nos asigna que la fe apunta a una conexión personal con Jesús, tan vívida y real que es como describir que aprendemos de Él. El solemne llamado a vivir una vida diferente a la de los gentiles, a la luz de las Escrituras, es reconocer que Jesús resucitado y exaltado vive, está presente en su pueblo, sus enseñanzas moldean la vida, les ayudan a ser leales a su Señor y Salvador. Abrimos nuestras vidas a su conducción activa y dirección por el poder del Espíritu Santo y las Escrituras. La revelación del Evangelio del Reino traída por Cristo en la predicación, tal cual es Jesús, es totalmente incompatible con el estilo que reina entre los gentiles en sus vidas. Son dos polos opuestos. Cristo no acepta la profesión de fe de un cristiano como suficiente, si no se confirma en una vida de obediencia a su voluntad y digna del ejemplo de la vida santa de Cristo. En Efesios 4:22 inicia con la frase en cuanto a la pasada manera de vivir, refiriéndose al pasado antiguo gentil. El primer contraste es que ellos andan en la vanidad de mente. Lo vano significa lo fútil, lo inútil, sin valor. Una mentalidad así reside en una cabeza también inútil. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo como su cabeza directora y guiadora. Y el contexto continúa apuntando a una dureza de corazón porque no aman la verdad, no quieren conocerla, están enamorados del pecado y del mundo. No pueden ver a donde Dios los está llevando en su conducta, sino que ellos siguen una conducta equivocada y van rumbo a la destrucción. El consejo oportuno de Pablo es vaciarse de toda emoción equivocada, desligarla de su vida en amargura, ira, gritería, maledicencia y malicia, siendo benignos, misericordiosos y perdonadores los unos a los otros como Dios nos ha perdonado. ¿Cómo se logra este cambio? La metáfora es a través de 3 procesos. 1. Despojarse de la ropa antigua, de la vieja vestidura,
alejarse de la antigua manera de vivir, la primera conducta del viejo hombre corrompido en las pasiones engañosas. 2. Experimentar una renovación interior en el espíritu de la mente. Efesios 4:23. Un proceso de conversión que inicia con un cambio de mente, de filosofía de la vida y que se testifica en un cambio verdadero de vida. Romanos 12:2 dice: transformados mediante la renovación del entendimiento. Un cambio de corazón, de voluntad, de emotividad, indispensable para una efectiva regeneración. 3. Vestirse del nuevo ropaje, de la nueva vestidura para ilustrar la adopción del nuevo modelo de vida divino. La metáfora refleja varios usos del ropaje en el Antiguo Testamento. El primero es que los mejores esfuerzos moralistas de la vida humana llena de un corazón engañoso y perverso que se satisface en justicia propia es considerado como un vestido que cubre la inmundicia. Isaías 64:6. 2. Es un símbolo de pecaminosidad. El sumo sacerdote Josué en Zacarías 3:3 se encontraba vestido de ropas viles, de ropas de pecado. 3. El cambio de vestidura en el sumo sacerdote Josué implicó despojarlo de esas vestiduras viles y colocar en su lugar una vestimenta de gala, símbolo de salvación, como cuando Adán y Eva fabricaron sus delantales después de la caída de hojas de higuera y luego son quitados y se les dio a cambio la vestidura de pieles del cordero que representa la justicia de la fe en Cristo Jesús. Génesis 3:7-21. Y como dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré y mi alma se alegrará en Jehová, porque me vistió de vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Y Zacarías 3:4-5 dice: quitadle las vestiduras viles y darle la vestidura de gala y coloquen una mitra limpia sobre su cabeza. Pablo recalca que debemos desechar la antigua vida gentil y vivir la nueva vida en Cristo con una mente renovada por el Espíritu y la Biblia. Implica un cambio interior en pensamientos, sentimientos, emociones, palabras y acciones. Comencemos con: desechemos la mentira y hablemos la verdad en público y en privado, dentro y fuera de la comunidad de creyentes. Hablar en función de un lenguaje veraz. La verdad tiene poder liberador. Juan 8:34 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mentira se expresa de muchas maneras en distorsión, tergiversación de la verdad, omisión de ella, despojándola de su poder y eficacia, mezclándola con el error que es adulterarla, y no podemos pasar por alto que ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. La mentira proviene del padre de la mentira, que es el diablo. Juan 8:44. Por eso Zacarías 8:16 dice: hablen según la verdad, juzguen según la verdad a lo conducente a la paz, porque no hay paz para el impío. Isaías 48:22. Nadie de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque esas cosas aborrezco, dice Jehová. Zacarías 8:17. Los gentiles cayeron no solo en los excesos de la idolatría y corrupción, porque cambiaron la verdad por la mentira y le rindieron el culto a lo creado antes que al Creador, Romanos 1:25, sino que adoptaron una falsa ciencia que ha extraviado a muchos en linderos del ateísmo, la evolución, el panteísmo, la idolatría y otras expresiones. Ser transparentes en todas las áreas de la vida es una evidencia de integridad y de verdad en el hogar, en el negocio, en la iglesia, porque la lengua mentirosa es una de las 6 cosas que Dios aborrece. Proverbios 6:17. Continúa ahora pidiendo a los cristianos despojar su mente y corazón de sentimientos y pensamientos perjudiciales. Las características de los gentiles eran que ellos se andaban en la vanidad de su mente y en dureza de corazón. Pero ahora les pide: destierren la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45, y del corazón sale todo tipo de maldad que contamina si no es convertido. Marcos 7:21-23.
Todos los seres humanos somos tendientes a ofender al prójimo. Santiago 3:2. Aunque debemos procurar no hacerlo, Pablo incluye que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, sino la que sirva para edificar y dar gracia a los oyentes. Pablo admite que podemos airarnos, pero sin pecar. Si esto nos hace caer en ocasión de enfadarnos, no debemos de permitir que se produzca pecado como fruto. Se vuelve inevitable que se tengan enfados en la vida, pero no se debe pasar al abuso. El mal genio no tiene disculpa. Existe una indignación muchas veces que hace que el mundo no sea peor de lo que es, pero debemos evitar llevarla al extremo y buscar de inmediato la reconciliación, porque Él dice: no se ponga el sol en vuestros enojos, ni deis lugar al diablo alimentando raíces de amargura y de resentimientos. Ahora avanza a los hábitos y a la conducta ética con un mandato, diciendo: el que robaba no robe más. Se le recomienda adoptar algo positivo, que trabaje y haga algo útil con sus manos y luego ayude a los necesitados. Efesios 4:28. Pablo ve la relación que existe entre el robo y el discurso engañoso, así como sucedió en la experiencia de Ananías y Zafira de Hechos capítulo 5 del 1 al 11. La fe de Pablo está en el poder transformador de Cristo. Imagina a ladrones convertidos en benefactores, despojándose, desechando, adoptando una vida nueva y una nueva filosofía y estilo de vida, una maravillosa experiencia de transformación. Transformados por el Espíritu Santo, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El contexto de nuestro versículo de memoria indica primero que el Espíritu es una persona divina. Pablo nos induce a entrar en el estudio de este misterio con mucho respeto y reverencia. El Espíritu es uno con el Padre y con el Hijo, y distinto a la vez en persona. Tiene su propia voluntad y toma sus decisiones. Se le puede entristecer y blasfemar contra él. Estas expresiones no son las de una mera influencia, sino características de una persona. ¿Es entonces el Espíritu una persona como tú y como yo? No. Usamos terminología humana limitada para describir lo divino. El Espíritu es lo que los seres humanos jamás pueden ser. Paul Peterson, Dios en tres personas en el Nuevo Testamento, Instituto de Investigación Bíblica, página 20. En la teología se ocupa un término técnico llamado antropomorfismo para describir con cualidades humanas a la divinidad sin poner en riesgo ni disminuir su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia y trascendencia. Pablo también confirma la calidad del Espíritu Santo como el agente que imprime el sello del Dios vivo en la vida cristiana desde el inicio al creer hasta su consumación final, a la cual él identifica como el día de la redención. Efesios 1, 13, 14 y 4:30. El Espíritu Santo de Dios vive en un contacto íntimo, con nuestros actos. Le afectamos, compartimos la vida con un miembro de la divinidad, comprometido con una relación duradera que nos sella aún hasta para el tiempo del fin. Pablo ha indicado mediante las metáforas que el Espíritu Santo mora en la comunidad de los creyentes, Efesios 2, 21, 22. Esto nos ayuda a entender que hay una relación vinculativa entre la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida de los que le integran. Santiago 4:5 lo indica de esta manera: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? El Espíritu Santo no comparte su gloria con el mundo. Una actitud de entrega de la vida al mundo contrista al Espíritu de Dios, porque Él nos anhela, busca nuestro afecto indiviso. El celo de Dios refleja su intenso interés por nuestro bienestar, pero lo entristecemos con el mal uso también del don del habla, cuando hablamos con amargura
cuando perdemos el control de la lengua, cuando dañamos a los demás creyentes injustamente, en una tendencia destructiva y letal con palabras corrompidas, expresiones verbales llenas de amargura de corazón. Pablo conecta la amargura en el lenguaje ofensivo y el consejo es que nos despojemos de estas prácticas. Efesios 4:31. Los eruditos concuerdan en que las palabras de Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo, son una aplicación de Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes y entristecieron su Espíritu Santo, y por eso él se les volvió enemigo y peleó contra ellos. Desde las edades antiguas el Espíritu Santo contiende con el hombre, Génesis 6:3, pero no será para siempre, no será indefinidamente. Hay un límite. El propósito del Espíritu Santo en Juan 16:8 es convencernos de pecado, no en el aspecto negativo de indicarnos que estamos perdidos, sin esperanza, sino abandonar el pecado y mantener la justificación y la fe en el perdón divino por medio de Cristo. Dios anhela nuestra redención, ha colocado su sello de propiedad y de pertenencia desde que le aceptamos como Salvador a Jesucristo. Efesios 1:13-14. Y quiere llegar con nosotros en comunión hasta el día de la redención. Efesios 4:30. Su intención es permanente y no temporal, ni accidental, ni eventual, sino hasta que Cristo regrese. Pero si tendemos a resistirle continuamente, a apagar su influencia, puede ser el momento en que se nos entregue a las consecuencias de nuestras propias elecciones y cosechemos el resultado de nuestras acciones pecaminosas. Por nuestras actitudes y afirmaciones le causamos tristeza. Jesús enseñó que podemos hacerle una afrenta de tal tipo que pequemos contra él y ya no tengamos oportunidad de perdón. Mateo 12:31. Valoremos la obra conjunta de la divinidad en nuestro favor. Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, tenemos acceso al trono de la gracia. El Espíritu Santo está activo, obrando en nuestro favor y en armonía con el gran amor ágape del Padre. No rechacemos sus invitaciones ni resistamos a su obra transformadora. Luego el capítulo 4, cuyo enlace fundamental es la unidad de la iglesia y la preparación de la iglesia para el día de la redención. El deseo de Pablo es que la iglesia mantenga una unidad teológica vinculante con Cristo, entre lo celestial y terrenal, entre lo divino y lo humano, con una fe firme en doctrina y práctica piadosa, a pesar de su diversidad. Santificada su relación por medio del Espíritu Santo que mora entre ellos, que supera todos los esquemas sociales de división humana, teniendo como modelo la unidad que existe en la divinidad, en la búsqueda del bien común y en el cumplimiento de la misión, siguiendo la verdad como es en Jesús y expandiéndose en un mundo polarizado e individualista, con la predicación del Evangelio de la paz y extendiendo los dominios del reino de Dios hasta la segunda venida de Cristo. Efesios 4:30. El mundo mira con satisfacción la desunión de los creyentes. Los incrédulos se regocijan. Dios desea que se realice cambios en su pueblo. La unión con Cristo y los unos con los otros constituyen la única seguridad en estos últimos días. No dejemos a Satanás la posibilidad de señalar con el dedo a sus miembros de nuestra iglesia diciendo: mirad cómo se hallan bajo el estandarte de Cristo y se aborrecen unos a otros. Nada necesitamos temer de ellos porque gastan más energías luchando unos contra otros que combatiendo mis fuerzas. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 251. Pareciera que Pablo conocía el antiguo refrán: el único ejército que dispara a sus propios heridos es la Iglesia. Para contrarrestar esta acusación debemos de centrar la unidad en el amor de Jesús, alcanzar la madurez en donde no hay distinción delante de Dios de un creyente y otro. Ni debería de haber entre nosotros tales distinciones. Somos una familia en nuestra diversidad. Usemos esa diversidad como complemento
integrador y multifacético para mejorar nuestro servicio a Dios. En sentido espiritual todos somos iguales en la presencia de Dios. Y en la medida de que la venida de Cristo se acerca, debe de haber más unidad. Esto es algo que la sociedad demanda y requiere, el pensamiento de la coexistencia de sus miembros, como la familia de Dios. De lo contrario, la desunión será el argumento que el diablo utilizará para devastar la expansión de la iglesia. John Wesley dijo en cierta ocasión: denme 100 hombres que no teman más que a Dios, que no odien más que el pecado, y cambiaremos el mundo. En Efesios 4, 31, 32, la metáfora continúa de despojarse y vestirse en palabras, actitudes y comportamientos. Pablo identifica 6 vicios de los que debemos de librarnos y despojarnos: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Y luego presenta lo que debemos de adoptar: benignidad, misericordia y perdón. Cristianos reconciliados por Dios por medio de Cristo en lo vertical deben de reconciliarse mutuamente y perdonarse siguiendo el ejemplo de Cristo en lo horizontal. La lista de estos 6 vicios empieza con la raíz de la amargura y finaliza con la malicia. La amargura puede evitarse si antes de que se ponga el sol se arreglan las cosas, tanto en el seno de la familia como de la iglesia. Sin embargo, estas actitudes, manteniéndolas, desgarran no solo congregaciones, sino hogares. Pablo usa la palabra picria en sus usos generales para indicar el resentimiento imborrable, aquella persona que se niega a la reconciliación, el que tiende a abrigar resentimientos, mantenerlos calientitos y rumiarlos hasta que se mantenga una calidad de estilo de vida que lleve a la malicia, griego blasfemia, difamación, esfuerzo por arruinar la reputación de los demás. En el medio de la lista van los 4 adicionales: enojo, ira, gritería y maledicencia. Las palabras griegas dumos, ira explosiva, orgé, ira habitual, gritería, krau, traducido en los evangelios como disputas contenciosas, la voz de proferir en alto, insultos, todo tipo de malicia, tienden a perturbar la unidad del conjunto de los creyentes, que en lugar de esto deberían de mantenerse mutuamente atraídos en virtud de su ciudadanía celestial. Debemos de pedirle a Dios que nos enseñe a perdonar. La comunidad cristiana únicamente prosperará si fomenta la unidad. Solo cuando se dejen de lado estas cosas y se sustituyan por palabras de bondad, ternura y perdón, en la norma elevada de la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también así vosotros con ellos. Mateo 7:12. Debemos de hacerlo para lograr ser tratados y tratar así como Jesucristo lo ha hecho con nosotros. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la redención de formar el plan de la redención con nosotros. Con el fin de llevar a cabo plenamente el plan, se decidió que Cristo, el Hijo único de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se puede medir tal profundidad de amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacerse algo mejor. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en ese plan de elevar la raza humana. Este amor y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. Oh, cuánto amor incomparable. La contemplación de tal amor limpiará el alma del egoísmo y hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga a su Salvador. Consejo sobre Salud, página 219.
El Espíritu Santo es el más elevado de todos los dones que pudo solicitar a su Padre para exaltar a su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se estaba fortaleciendo en siglos. La sumisión a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que vendría no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino, el deseo de toda la gente. 608. El Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que Cristo realizó en favor del mundo. Por él es purificado el corazón. El Espíritu llega a ser en el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas y grabar su propio carácter en su iglesia. Exaltada Jesús, página 185. Cristo ofrendó su vida por amor a la gente que está en tinieblas del error. Por lo tanto, Él espera que sus verdaderos seguidores sean luz para ellos. Dios hizo ya su parte en esta obra, está esperando que hagamos la nuestra. El plan de la salvación está totalmente desarrollado. La sangre de Cristo fue ofrecida por los pecados del mundo y la palabra de Dios habla al hombre mediante consejos, reproches y amonestaciones y los insta con promesas y palabras de ánimo. A esta asistencia se suma la ayuda del Espíritu Santo para ayudarlo en todos sus esfuerzos. Sin embargo, y a pesar de toda esta luz, todavía hay muchas personas que perecen en tinieblas, sepultados en el error y el pecado. Recibiréis poder, página 164. Quienes habían hablado contra Jesús sin discernir su carácter pudieron ser perdonados porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa es lavada en la sangre de Cristo. Pero quien rechaza la obra del Espíritu se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. El deseo de todas las gentes, página 288. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como un asunto misterioso e indefinible. Es el continuo rechazo de las invitaciones de arrepentimiento. Si uno se niega a creer en Cristo como su Salvador personal, vivirá en oscuridad en lugar de luz y gustará la atmósfera del primer gran apóstata. Si escoge este ambiente en vez del medio que rodea al Padre y al Hijo, Dios respetará su decisión. Al considerar este tema, nadie necesita desanimarse. Recibiréis poder, página 37. Cuando Cristo abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible deben de vivir sin intercesor los justos, a la vista de un Dios santo. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios concluyó. El mundo rechazó su misericordia y despreció su amor y pisoteando su ley. Los impíos dejaron concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, quien sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Dios nos cuida, página 363. Después de una meditación tan importante como esta, les deseo que valoremos el tiempo de gracia y de oportunidad y mantengamos una comunión muy estrecha y muy especial con Cristo en este día santo, en el sábado. Bendiciones para todos.